Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señores? Yo soy el gordo de Soya City y me acompaña este día aquí mi hermano. ¿Cómo estamos, familia? Muy bien. ¿A dónde andamos, Josué? Andamos en la ciudad calera Metapán, señores. El Metapán. último municipio del occidente del país. Así es. Si me preguntan a mí personalmente, yo no conozco o no conocía absolutamente nada de Metapán. Esta es mi primera vez. Y parece que es un lugar caliente, en primer lugar. Sí, bastante caliente. Así que señores, acompáñenos en esta nueva aventura. No se imaginan a lo que venimos. Y es que hace 2 años más o menos fue lo que cerraron el COVID, ¿verdad? Por COVID el país. Entonces vamos a intentar llegar a ese punto ciego donde se inició todo. ¿Te parece, Josué? Sí, por ahí está el toque donde supuestamente pasó todo. Entonces vamos a tratar de llegar, va. Está bien, ahí estamos. Enfoque adelante. Enfoque adelante. Sí. Ahí está. Entonces vamos hacia adelante. ¡Qué rico! Bien, señores, estoy en el parque de Metapán. Como ustedes pueden ver, es un parque bien bonito, es aseado. Miren qué bonito. La verdad que es de los pocos parques a los que yo he venido en este país y puedo ver que hay un lugar bien aseadito. Mira los árboles bien puestos. Y bueno, ya creo que tenemos a Josué que ya anda grabando ahí sin miedo. Qué bárbaro vos. Vamos a ver. Ajá, hermanas de Metapán. ¿Cómo va? Bien. Está bueno. Ahí está, miren. Josué anda un estilo. Puta, Chespirito. Mira, bien bonito, ¿verdad vos? te voy a enseñar a una de las bellezas de este lugar. ¿Ah? Sí. Así que ven y acompáñame. Belleza de este lugar. Sí. Me gustó la verdad aquí el ambiente. No, el parque es bien aseadito. Y contarte que tenemos una exposición de arte en las paredes. Ah, de verdad. Sí, mira. Pero eso no siempre está. No, este está permanente. Humo de naranja, torta. Ahorita, vení, para acá. Ah, miren que... Pues usted no conocía el parque de Metapán. Lo trajo conmigo. Lo conoció conmigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Madre mía, ¿qué pasó aquí? Ella te va a hacer bien de modelo, mira. Qué bonito. Explíquenos un poco, por favor. Es de ella. ¿Ah? De ella. Es que mira aquello, pues. Aquellos están haciendo bulla, ¿eh? Pero mira, ella te va a servir de modelo. Le hacemos una toma. De ahí ella pinta. Ella les puede explicar. Buenos Yo días. se lo puedo detener. Hola. Sí. Va, venga para acá y nos explica, pues. Mira, pues. Mira esta, pues. Good morning. Mire, y normalmente aquí en Metapán así es de caliente. Este es el guía. ¿Qué onda? Mucho gusto. Don Jaimito Ruiz. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted qué saludarle. anda haciendo acá? Pues solo paseando. No, yo trabajo en la alcaldía. Ah, qué Bueno, bueno, queridos qué bueno. amigos, aquí Ahí estamos, está, bueno, ahorita se vino la bulla, así que vamos a parar un rato de grabar un rato. Gracias, oye, muy amable. Gracias. Para los que nos gusta un poquito la animación. Él es Rocío, el un guía. gusto saludarle, entiendo de que usted es El la voz guía anda oficial con una gran hambre, lo veo yo. de esta feria de emprendimiento, así que bienvenidos y qué gusto saludarle, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas aquí en el parque. Hoy soy así, La dice. cosa bonita de Metapán, bienvenido.
Hola, Por supuesto, mucho gusto. estamos para compartir Mucho con gusto. ustedes la alegría de ser Dígame, metapaneco y sobre todo Sí, ahorita la tomamos. Ey, miren. con nuestros emprendedores Súper bonita esta iglesia. Miren qué bonita esta iglesia, vos. tienen Esa capacidad. escultura de piedra o de granito, mira, viejuela. Qué bonito. Me gusta el parque de Metapán, increíble. ¿Cómo se llama la frontera que vamos a conocer ahora? Frontera La Virgen. Frontera La Virgen. Y ahí hay paso de personas que van para la USA normalmente también. Sí, por ser frontera siempre hay tráfico de personas, por decirlo así, y cualquier otro tipo ilícito que se pueda pasar. Siempre ocupan las fronteras para poder pasar hacer cualquier tipo de negocios. Ajá, entiendo. Por aquí fue donde se metió hace 2 años el famoso aquel Pedro, Juan, o cómo se llamaba, vos? Pedrito, cuando cerraron cuando pusieron en cuarentenado todo Metapán, vea vos. Sí. Juela, qué yuca fue eso. En plena pandemia, vea. Sí, Tiempos fue que... bastante duro esa experiencia. Bueno, vamos a conocer la frontera de la Virgen. Madre mía. ¿Y producción qué dice ahora? Hola. Se mira que se ha esmerado con el peinado ahora. Sí. Increíble. Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí va. Ya tenemos como 2 horas de estar juntos, pero hasta ahorita la voy saludando. ¿Qué pasó? Peinado, chupada de vaca, lleva así bien plancito. Y producción la cascada, le dicen. Cabal. Bueno, sigamos conociendo parte de Metapán. Del mero Metapán, ¿cuánto tiempo a la frontera? Unos 40 minutos. 40 minutos. Muy bien. Alguien que maneje normal, va. Sí, sí. 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 ¿Cómo así? Según gobierno, desde hace mucho, esta calle está pavimentada hasta la frontera. ¿Según el gobierno de quién? Del presidente de Arena fue, pero no recuerdo qué presidente, creo que Calderón Sol, creo que fue, O sea que supuestamente esta carretera en los papeles del gobierno está pavimentada. está pavimentada. Va, como mes. Tal vez así le... Te echa mierda, señores. No crean que está... Mándale al alcalde ahí para pegarme una puteadita. Últimamente me han dado metiendo en buenos rincones, yo de El Salvador. De punta a punta. Como te gusta. Mira, Ahí pues, ahí van las líneas del tren. ahí van las líneas del tren. Sí. Pero una pregunta, ya aquí... Ya te cae Romy de Guatemala. No, pero a lo que voy yo es que o sea, yo miro que hay una calle bien estrecha. Aquí prácticamente no viene así mayor cantidad de gente así. No, es poca. Esta calle solo la hizo la alcaldía municipal para que la gente de la frontera tenga acceso al Metapán. Incluso pasa por terrenos privados. Terrenos privados, sí. Wow. O sea que no están así nomás de venirse a zampar aquí, vea. No. Ajá. Vaya. Ya saben, pues, para los que después quieren venir a meter, porque en mis videos no es así nomás de que van a venir a valer verga. Mira, aquí están las
grandes cachos de la vaca. ¿Ve? Ahí está. Ajá. Los cachos son como los que ponen. Sí. Te pago. Vamos a la par de las vías del tren. ¿Se fijaron? Pues puta. Dice puro niño cuando ¡Mis ahorros! Mira, una pregunta, Tilín. Ajá, bueno, él. ¿Qué tan peligroso es acá? Peligroso, nada. Es una zona muy tranquila, solo gente trabajadora, hay bastante seguridad en cuanto a los soldados. Es una zona muy tranquila. Ok. Allá está el niño sequito que me llevaba a mí, ¿ve? No han guardado. Me he engordado. Ya nos van a contar sobre los, ¿cómo se llaman los carritos? Push carro. Push carros. Push carro. Ya nos van a contar sobre los push carros, que es como lo que más les quería enseñar yo de este lugar. Ey, o sea, mi viejo, que se puede decir que ahí es donde se está viendo ahí, hasta ahí llega la calle. La calle si se llega hasta ahí, ya la frontera está a medio puente. Ajá. Hay un puente que divide, por decirlo así, la que está sobre la quebrada esa grande, Ajá. y a mediación del puente es la frontera. No, pero si digamos un salvadoreño promedio que quiere decir, por ahí me voy a pasar en un punto ciego, ahí está un soldado para medirle el pecho. Sí, hay una zona de soldado, Ajá. una base. No es que solo van a venir, soy vergón, a pasar cosas, va. No, No, hombre, no se vayan a pelar. Interesante. O sea que esta es la última calle, si podemos decir, del Salvador. Aquí del lado de... del lado de Metapán, Ajá. y ya a unos metros está lo que es la primera aldea, por decirlo así, de Guatemala. De Guatemala, sí. Vamos a intentar llegar. Claro. Va. Mientras, vamos a comentarles un poco. Josué, ¿y vos, Josué, qué? Ando matando el COVID, digo. Yo el encargado de sanitización de aquí. Ahí estamos. El clima y todo se mira desértico. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Ha oído esa canción? Dice. O sea, es que es diferente a la sensación de estar en un pueblo, Sí. porque es que un pueblo es eso, un pueblo, Ajá. pero aquí se siente desértico. Sí. Pero que sea desértica. Vaya, explicarnos un poco acerca de este lugar que estamos viendo acá al fondo. Fíjate de que aquí No, ve, a vos. aquel, dale. Yo sé, puta, ahí viene el hermano. ¿Qué fue? Sí, las instalaciones que están acá al fondo eran las oficinas de aduana Ujú. por la parte del Salvador. Cuando la zona esta fue desalojada como aduana, las instalaciones estas pasaron a uso de las personas del lugar. Ahora son casas donde habitan las personas de aquí del mismo lugar. Increíble. O sea que aquí antes esta era una estación de tren. Era la aduana, donde la se hacía aduana. el chequeo de traspaso para... Quieren subir. Y aquí está el push carro que lo está esperando para... Este es el último modelo. ¿Ah? Ese es el último modelo que tenemos. Este es un clásico. Sí. Yo creo que fue el que quebré yo cuando me montaron a mí ahí. Así son los push carros. Sí. ¿Y cómo vamos a conseguir quien nos jale? Fíjate que a mí un niño delgadito que estaba allá me iba empujando, pero aquí entre todos estamos empujando. Va, hijo puya. Así que ahí era la aduana, mira.
Pero verdad que anteriormente pasamos uno que era una estación de tren, va por allá, La va. otra era la estación. También vive gente ahí. También es una zona que ahora es habitada por Aquí no personas pasa del lugar. carro, dijo, y quería que dejara el carro aquí a media pasada. Ya Sí, va, bueno, ya se metió. Así que señores, andamos Si nos callamos un momento vamos a poder escuchar. nada. Unos búhos, gallinas y el sol. Y el sol que Y está. esta gente ¿cómo sobrevive acá en estos lugares? Ellos sobreviven sobre la agricultura siempre y trabajos, salen a trabajar a diferentes lugares de aquí de la zona también, o algunos van a trabajar a Metapán. Algunos me dicen que niños estudian de qué lado, de Guate. Sí, la mayoría de niños aquí estudian en la parte de Guatemala porque es la zona más cercana que ellos tienen para estudiar, las escuelas más cercanas. Wow. Si nos mira más gordito de lo común es porque así somos. No, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo dice? Hola. Mucho gusto. Ella es mi esposa, mire. Un gusto conocerlo. Muy Así bien. que aquí andamos. Hoy conocimos a Cecia. ¿Cuál es su nombre? Cecia. Cecia. Sí. Qué bueno, mire cómo hace usted para vivir en este calorón. Nos bañamos día a día. Qué bueno. Bien, estamos acá, espérenme, vamos a dejar que pase el carro. Con venta. No, Y esa gente como va para el otro lado. sí, ¿Y en qué pasan? en un puente. O sea, el carro llega hasta allí y ya después van caminando. Caminando. Ajá. A puro lomo. No, está cerquita. ¿Está cerquita? Sí, como a 5 minutos por allá. ¿Quieres preguntar algo? Sí. ¿Cómo es que funciona ese push carro? Pues como si se da cuenta, hay uno ve que tiene lo que son como tipo carro, tiene sus 4. Ajá. Aquí nosotros le decimos rodos, ¿verdad? Ajá. Que está compuesto de valeros y eso es lo que permite que a la hora de ponerse en lo que es sobre la línea, ellos corran. Entonces ya uno se tiene como hincar y con el otro pie reempujar. Pues, pero en el caso suyo, ¿para qué lo utiliza? Pues nosotros, bastante gente lo utiliza para lo que es jalar el gas, jalar lo que son como cosechas. O sea que sí me aguanta. Tal vez que sí. Tal vez que sea, ya dudó, Y fíjate. fíjate que ella carga mascarilla más que todo por nosotros que venimos de afuera. No, yo por ustedes me la Ajá, puse, ya, o yo sea, creo, por, pero aquí- no sé ustedes. Aquí te voy a saber decir, están bien alejados de que haya contagio ellos. Hay de cierto de que aquí fue que pasó por primera vez aquel maestro, el mentado Pedro, el que venía con el COVID. Oh, no sé. La verdad no sé, yo creo que no. No lo vi. No fue aquí. ¿No fue aquí de este lado? No. Ah, bueno. Pero yo digo que por aquí ha de haber sido que se zampó. Yo lo pasé. Bien, aquí tenemos el push carro, que este es el que ocupan para jalarse cosas, tanto de allá de Guate para acá y de allá para acá, de acá para allá, así va. Mira, ve qué ingenioso, ve. Rajada esta tabla. ¿Ah? Yo veo rajada esta tabla. No, hombre, se aguanta, hombre. Yo me voy a intentar subir ahorita y sí voy a pasar a Guate. Indocumentado. Ajá. Le ayudo, le dijo. Y solo sobo la madera y ya no le ayudo. Yo lo vi que Josué se le quedó viendo así como que le ayudo. Las muchachas de aquí, si estás enfermo te echan en el lomo y te llevan al hospital. Ya veía. Explíquele más o menos cómo es la técnica. Aquí se sube y ya le da. Y ahí vas. Ajá. Dale.
pero no te vas sentado con los piecitos. No, bien, así bueno, no. Porque... Sí. No es así nomás. Va que sí. No. No, Dale, subiste vos ahí. Vaya, deme. Dale, uno, dos, tres. Ahí vamos con el poder. Mírale, van a... No, es que tengo que... Dale, subir los dos piecitos y... Será porque yo peso un vergo. Va que algo pesa. Pesa más la carga que traen, va a ver. Lo que pasa es que hay veces lo sucede que cuando está caliente el sol como que se cierra un poco la línea. Y también que si no se abre, ¿sabes por qué será? Pero Te sí. quiero ver yo sola. No, pero no, es dura, fíjate. Así sin vos es dura también. Sentate arriba, te vamos a empujar nosotros. Sentate con los piecitos así. Siéntese allá. Vos sentate, aquí en sí, enfrente. De carroza. Tirando duro. No, no puedo falta. Pero subir los piecitos. No vayas a golpear. Quédate. Vos sentate, brother. No, yo digo... Espérense, es una rampa. ¿Sabes qué? Dame la mochila y te cargame eso. Aquí está, paloma. Y Va. no, hombre, yo por suerte que le voy haciendo contrapeso ahí con la... ¿Cómo en sí? Tengo miedo. Tengo miedo. Ay, qué vergueados vamos. Ay, hijo de puta. Señores, vamos bien vergueados ya. Oso. Uy, hijo de puta. ¿Qué pasó? Se salió, mira. Se salió. Jodí el puscarro, señores. Siempre pasa Sí eso. cansa, vea. Sí. Huela. Se descarriló. Es que aquí está floja la línea. Ah, sí, ve. Se descarriló. ¿Cómo te sentiste? Mira, ¿y será que vamos en subida o en subidita? Va? Pero de regreso es chulada, hijo. ¿Ah? De regreso, shh. Ah, pues llévenmelo así sin carga ahorita. Va a quedar la sensación de que va a valer verga uno. No podemos pasar. Solamente que le voy a conseguir esto, a preguntar si tienen de la soda que querés. No, es que nosotros queríamos ir a la tiendita. No se puede, caballero. ¿Por qué? Es una orden que tenemos que viene de arriba. Solo la cumplimos nada más. Sí, no sé si quería que le va a buscar de la... No, no. No, la idea era ir, va, y ver.
Y todo. ¿Por qué no sé yo? ¿Por qué motivo no se puede? ¿Qué le han dicho ustedes? ¿Por qué no se puede cerrar? Como es punto ciego. Es que son puntos ciegos. Usted sabe que para ingresar a otro país ya se necesita de una documentación legal. Entonces, si fuera un punto habilitado, pues yo no estuviera aquí, anduviera en otra parte. Pero por algo me tienen aquí. Pero gente de Guatemala pasa para acá. Pues han llegado a un acuerdo nada más entre Sí, mejor vamos los por altos favor. mandos de nosotros, de que solo hay unas personas que van a trabajar a la hacienda o a comprar a la tienda allí de este lado, pero productos que se pueden consumir. Entonces ese es el acuerdo que han llegado ahí los altos mandos de nosotros. Entonces son las órdenes que nosotros nos han dado. Mire, y podemos ver la línea nada más ahí, sin pasar. La línea sí. Aquí sin llegar, ya está. La línea sí. Ajá, hasta el mojón ahí donde está. El mojón, hasta el mojón está. Ahí, cabal. Pa. Podemos ir Ya. ahí nada más. Ahí sí, hasta ahí. Sí, va. ajá, ok. Gracias. Gracias, campeón. Vamos. No hay que dejarlo. Bueno, punto ciego. Fíjense que yo iba con la emoción de conseguir, porque allá adelante en Guatemala, y quería conseguir una gaseosa, pero ya no nos quedamos para atrás, por cuestiones de orden. Pero vamos a ver, literalmente, estamos en la línea fronteriza. Juela, ahí está, mira. Es aquí, cabal, señores, aquí, ahí está, y vamos a ver eso, es el mojón, cabal, no se puede pasar, allá, esos son, Eso es blanco, pa. esos blancos son los que limitan y señalan la soberanía de El Salvador, y más allá es La Guatemala. soberanía. De El Salvador, correcto, o sea que de aquí para allá pueden, Hasta la mitad del puente llega. hasta la mitad del puente llega ahí. Así que ahí estamos. Ya lo que tú ves, aquellas cosas de allá ya es Guatemala. Sí, ¿verdad? Sí. Allá adelante está la tiendita y creo que se alcanza a ver las eólicas que te comentaba por el flujo de aire constante que Ajá, se ajá. mantiene aquí. Al rato voy a conocer ahí Sí, también. sí. Siempre con el brother. Sí, sí. Él lleva ahí. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta el parque eólico. Sí, sí. Bueno, muchachos. Wow. ¿Qué cosas habrán pasado por acá? Sí, pero claramente nos dijeron que no podíamos pasar. Ay, Sí, sí, ustedes pasan alguna es que muchas. comprar algo. Pero con permiso de ellos, ¿no? Ajá. Solo comprar algo así rapidito. Ajá, lo que es cosa necesaria, ¿va? Lo que pasa es de que de aquí para allá, para Metapán está más lejos. Aquí estamos caminando a 2 minutos, Sí. pero para Metapán estamos hablando de 40 minutos para algo necesario. Ajá. Entonces para acá ya está un poquito más fácil. Ujú. Mire, usted nos decía aquel día, porque usted tiene un acento como de Guatemala. ¿Cómo hablan los guatemaltecos? Si quieres te la quita para que veamos cómo hablan los guatemaltecos. Que usted bien aquel día me dijo, ¿cómo es pasarla bonito vos? Me dijo. Vos, pasarla bonita. Ah, sí, pues, las trae a vos. Sí, ya ves, pasarla bonito. Así que, pues, hay muchas historias por aquí. Sí. La verdad que la pasaron muy mal en pandemia, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, pero ya gracias a Dios hoy ya se normalizó un poco. Va que sí. Sí. Sí, y bueno, señores, como respetando la autoridad, pues nosotros Vamos de regre. hasta aquí. La Vamos idea- de regre. La idea, bueno, ahorita de regre ya viene hecho ya del brother. ¿Qué? Yo quería gaseosa. Querías la tiki. Y de aquí, ¿a dónde está el paso normal de hacia Guatemala, vos? Por carro? No, no hay. No, por carro no hay en esta zona. Tenemos no. que llegar a la frontera, tenemos que llegar a Metapán y de Metapán agarramos para Anguiatún, que estamos como a,
De Metapán como media hora quizás, ¿verdad? De Metapán está unos 15 minutos. 15 minutos aquí tú. Ya pelado. Bueno, Ajá. Sí. 10. O sea, de que aquí, Pero no, pues sí, no es tan, pero sí es caliente. ahorita está, Ahorita según usted está qué, está caliente. está caliente, va. Ah, sí. Pues puya, así yo estoy. Sí. Miren, ve, sudando a lo loco. Ya me empezó a brillar la O sea, bien negra ahí. Sí. Con permiso. Ah, ¿qué dice su gorra, hermana? Dice John 316. ¿Qué Juan dice? 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Cállate. Para que todo en él que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para toda la gente que está. Bendiciones para toda la gente. No, pasa. Bendiciones, hermano. Nos hemos venido a reposar un rato acá en la casa de la hermana. Es increíble, bueno, pocas personas les van a mostrar un punto ciego, ¿verdad? Del país. El Salvador, tal vez les pueden decir, ah, así está la frontera el Poy, así está la frontera esta, pero un punto ciego. Llegar hasta aquí. Sí. Llegar hasta aquí no es fácil. Tanto como el acceso, así como también pues llegar a hablar con ellos. Para Sí, no, y la cosa es que también es difícil porque no conoces y no sabes si ¿Dónde es te vayan a peligroso. meter? Porque desde luego que es un punto ciego, la palabra lo dice todo. Aquí pues hay cosas que tal vez por el puente pasan o no pasan, pero por los lados, a saber. Sí, él puede, pero por los lados, a saber. A saber, vea, pero ahí estamos, nos hemos venido para acá, yo creo que Y ya vi la sopita, ya fui a abrir la sopa de gallina. Ah, Ahí está. sopa de gallina. De gallina, Vaya, tierra. pues puya. Vamos a tomar sopa de gallina y luego vamos a terminar el video porque ¿qué? Pero te falta que enfoques el hornito, ¿vieron? Está bien tradicional allá adentro. Si hay gente que quiere venir a Metapán, ¿qué otro tipo de atracciones hay? No, o sea, la gente no va a venir lógicamente tal vez acá, ¿verdad? Porque esta es una cuestión que nosotros porque estamos chollados, ¿verdad? Pero, ¿qué otros destinos le puedes ofrecer? Digamos que vos te pones a su servicio. Aquí tenemos montañas, clima agradable, fresco. Tenemos el lago de Huija. Ah, ese, el lago de Huija. Vos me podrías llevar al lago de Huija. Claro, ahí está lo que son los petrograbados. Tenemos ¿Los petro qué? Petrograbados. Son piedras marcadas por nuestros O sea, de que antepasados. digamos, si a mí se me hace la pelazón ir ahora en la tarde, vamos. Sí, sí se puede. ¿Tenés tiempo? Sí, claro, se puede. Están los petrograbados, tenemos Montecristo, hay cascadas, Limo. No, pero cascadas hoy no ando ganas de caminar Sí, yo. todo lo que tenemos en Metapán. Igual tenemos también lo que es el parque eólico. Ah, ok, el parque eólico es otra cosa. La gente te puede buscar en redes o WhatsApp. Tenemos una página de turismo en Instagram, en Facebook. ¿Cómo se llama? como Turismo Metapán. Turismo Metapán. Muy bien. Ahí pueden buscar a mi brother. Igual pueden consultar los precios porque tampoco es de gratis, cabrones. Ahí está. ¿Te parece? Claro, Lo dije yo mejor que vos, ¿sí o no? exacto. Va. Ahí estamos. Si usted quiere conocer parte de Metapán, busque la página. Yo la voy a dejar acá en la descripción. Turismo Metapán, ¿verdad? Turismo Metapán. Turismo Metapán. Y listo. Vamos a ir a buscar cómo están las tortillitas. ¿Y quién quita? ¿Qué horas son ahorita, hermano? Las 11:53. Yo creo que no, de la nada nos sobamos y vamos ahí al lago de Huija. ¿Y el lago de Huija qué es, vos? Es el lago que divide lo que es Guatemala y El Salvador, el lago de Metapán. O sea, está la laguna de Metapán y está el lago de Huija. Ajá. Hermana. Ajá. No, el lago de Huija es grande, es uno de los... ¿Hay alguna forma de pasarse así en alguna balsa o algo ahí? sí, hay lanchas, incluso hay restaurantes a lo que es la orilla del lago. Ah, Es un lugar muy puta. bonito. Bueno, vamos a ver qué pelazón se nos da. Señores, yo voy terminando mi video hasta acá.
Y creo que posiblemente después de la comidita, siguiente video es comidita y algún destino más aquí en Metapán. Bendiciones para todos ustedes. ¿Se oye? Amor, ¿por qué me hace bailar eso?